decir, mi experiencia, yo no escribo para integrar a los niños, los integro porque están integrados en mi vida, porque son parte de mi vida. Y siento que los niños con discapacidad han estado fuera de los libros desde hace muchos años. Entonces, yo no escribo deliberadamente para integrarlos. Yo describo mi mundo en el que hay niños con y sin discapacidad. Una vez vino a una escuela aquí en Salamanca, fue una escuela que se llama Monarca. Y en esa escuela los niños me hicieron preguntas sobre mis libros que yo no me había hecho. Eso me parece importantísimo, que los niños lean y aprendan a formularle preguntas al libro. Eso me pareció extraordinario, de veras me pareció que que habían hecho un trabajo en esta escuela muy interesante para que los niños llegaran a formular preguntas tan profundas. Entonces me parece que los niños que leen aprenden a preguntarle al mundo cosas importantes. Y en ese sentido me parece que hay que promover la lectura mucho. Yo empecé a publicar en los 90 y de ahí para acá han surgido muchísimos autores interesantes. Al principio leíamos muchos autores extranjeros. En este momento tenemos muy buenos escritores mexicanos a todos los niveles de la literatura infantil. Tenemos excelentes ilustradores y muy bonitas ediciones. Entonces siento que tenemos una oferta muy importante y que los niños sí están respondiendo a esa oferta, sí están interesándose en los libros y eso me parece que es una muy buena noticia. Mira, mi último libro es un libro para jóvenes y es el primer libro que han leído mis amigos adultos hombres. Entonces, porque cuando uno escribe para niños, en general quienes los leen son los niños y las mamás, pero los papás se hacen a un lado. Entonces, me pareció muy interesante tener la retroalimentación de los hombres. Entonces, a lo mejor sí me gustaría incursionar más en novelas para jóvenes que tocaran a los hombres, que los hombres se sintieran tocados en estas otras formas de ver los géneros, ¿no? Me gustaría intentarlo, pero no sé si lo voy a hacer, ¿eh? Es una tentación. Pues mira, yo creo que para mí uno importantísimo fue Michael Ende. Cuando leí Momo, me acuerdo que pensé, ¿qué se sentirá haber sido capaz de escribir esta historia? ¿Qué sentirá el que escribió esta historia? Me encantó Momo. Y yo creo que en ese sentido se volvió un referente. Pero luego empecé a leer mucho más, porque además me tocó la época en que mis hijos estaban creciendo y entonces empecé a leerles muchísimo, ¿no? La hora del cuento se alargaba y se alargaba, pero no era tanto porque los niños lo pidieran, sino porque yo no podía soltar el libro. Entonces, sí, para mí fue muy gozoso leer con mis hijos y entrar a este mundo donde la sabiduría se podía traducir de una manera tan sencilla. Y eso me sorprendió mucho. Pero sí creo que sí tengo un referente al que tengo que hacerle justicia, es Michael Ende.
Pues que lean mucho, que contagien de la pasión por la lectura a los otros. Eh, este, sí siento que esto que decíamos hace un rato, de que la pasión por la lectura no se puede crear a través de programas educativos. Es una cosa que se tiene que contagiar, o sea, como el COVID. O sea, si uno no se expone a ese virus, pues nunca le va a gustar. En realidad, lo que tenemos que hacer es contagiar a nuestros amigos. ¿Cómo? Pues como le presentas a tu amigo, a alguien que dices, es que tienes que conocerlo porque piensa exacto como tú, fíjate. Este cuate te va a encantar. No, y andas haciendo ahí parejas de amigos y no sé cuánto. Bueno, tienes que hacer parejas de libros. Tienes que encontrar ese libro que va a convertir en lector a este niñito. Pero para eso tienes que conocer el libro y tienes que conocer al niño, porque si no, nunca vas a hacer ese emparejamiento, ese clic. Entonces, pues de eso se trata. Y además no lo puedes hacer si tú no sientes pasión por la lectura. Si a ti no te encanta lo que estás leyendo, pues no me vas a contagiar. Pero si llegas con una sonrisota y con un párrafo que necesitas leerme para que sepas de qué se trata esto que estoy leyendo, entonces sí me vas a convencer. Una fiesta. Es un regalo de la vida, de esos que le tocan a uno cuando va llegando a los 80 y que disfruta muchísimo. Me parece un reconocimiento no solo a mí, sino a la LIG, a la literatura infantil y juvenil. Y personalmente pues me hace muy feliz. Es un reconocimiento que me entibia el alma, la verdad. Me da muchísimo gusto. No quería llorar, pero